Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Saludos mis hermanos, qué gozo, qué alegría estar aquí con ustedes a través de estos medios de comunicación, deseándote que este lunes sea un lunes lleno de gracia, un lunes lleno de favor, de misericordia, de bondad, de propósito de Dios, que nada te detenga, que nada se pueda interponer entre tú y el caminar de gracia que Dios nos ha dado para juntos expresar ese reino maravilloso al cual Dios nos ha trasladado. Por eso quiero continuar con este estudio que hemos venido compartiendo, ¿verdad? De Segunda de Timoteo, porque creo que encierra unos principios muy importantes, muy valiosos a la hora de nosotros caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y sé que en los audios pasados veníamos conversando, habíamos hablado de muchos aspectos, ¿verdad? De lo que es expresar la vida de Dios en todo momento, y decíamos que Pablo nos viene hablando de que todos tenemos que tener características de un soldado, tenemos que tener las características de un atleta y tenemos que tener las características de un labrador. Y aquí en el versículo 15 en adelante empieza a hablar de las características de un obrero. También tenemos que tener características de un obrero. Y el versículo 15 del capítulo 2 de Segunda de Timoteo dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí vemos que son consejos muy puntuales, son consejos muy claros, muy precisos de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y le dice que tenemos que ser como aquellos obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Porque en el Evangelio no hay nada que cause vergüenza. En el Evangelio lo que hay es todo aquello que ocasiona una sensación de satisfacción, de plenitud. Y por eso Pablo dice, tú tienes que ser como aquel obrero que te paras firme, que entiendes que has sido llamado para cosas preciosas, para cosas grandes, que sabes que el Dios que te llamó es el mismo Dios que te sustenta, es el mismo Dios que te guía y es el mismo Dios que te ha dado una directriz muy puntual para que nosotros podamos reconocer y saber lo grandioso que es caminar en su voluntad. Y hay palabras muy claves en este versículo. Lo primero es procura. Esa palabra procurar es intentar lograr algo, es intentar lograr un objetivo y hacerlo hasta lograrlo, es procura. Y la otra palabra es diligencia, ¿verdad? Esa palabra diligencia es con esmero, con cuidado, ejecutar algo con prontitud, con agilidad, con prisa. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Me gusta eso porque en estos tiempos que vivimos todo el mundo busca mil cosas menos el buscar ser aprobado. Todo el mundo busca mil razones para vivir, pero pocos buscan la aprobación divina. Muchos buscan la fama, pero no la aprobación divina. Muchos buscan las riquezas, pero no la aprobación divina. Muchos buscan la bendición, entre comillas, pero no la aprobación divina. Y Pablo está hablando de una manera muy puntual. Y dice que la esencia de la vida de un ministro, la esencia de la vida de un hijo de Dios, es la aprobación de Dios. De nada sirve la aprobación del hombre si no tenemos la aprobación de Dios. De nada sirven los aplausos de los hombres, la fama que los hombres nos puedan dar o las riquezas que podamos alcanzar si no tenemos la aprobación divina. Esa aprobación divina es aquello bajo lo cual tú y yo caminamos. No tiene nada que ver este asunto de salvación. Tiene que ver, este es un asunto de autoridad en el reino de Dios. Tiene que ver con la aprobación divina. Tiene que ver con la integridad de un hijo de Dios, con la cual caminamos, con la cual nos movemos y con el Dios con el cual representamos. Así que yo te invito
a que hoy podamos nosotros buscar primeramente la aprobación de Dios. Creo que en este tiempo de cuarentena muchos están buscando muchas cosas menos la aprobación de Dios. Buscamos los recursos, buscamos el papel higiénico, buscamos el sanitizer de manos, pero no necesariamente buscamos la aprobación de Dios. Y es en esa aprobación de Dios donde debe de girar nuestra vida, donde nuestra vida debe de moverse alrededor de ello. Que cada paso que demos estemos con la plena garantía y la seguridad de que es un paso que Dios aprueba. Cuando hablamos de buscar la aprobación de Dios, estamos hablando de una vida rendida, de una vida que se somete a la dirección de Dios. Porque Dios solamente aprueba aquello que promociona su reino, aquello que avanza su propósito, aquello que le da gloria a Él. Mi hermano, yo quiero darte una noticia. No hay nada que Dios apruebe que esté lejos de su propósito. Puede verse bien, pero si no es parte de su propósito, Dios no lo aprueba. Y es ahí en la aprobación de Dios donde Dios contesta oraciones, donde Dios mueve su mano, donde Dios revela y muestra su aprobación y donde Dios muestra su provisión. Es en su aprobación donde Él muestra su provisión. Por eso yo te invito, mi hermano, a que en este tiempo nosotros podamos reconocer y saber que la gracia de Dios es poderosa para llevarnos a nosotros directamente en la aprobación de Dios. Dice que aquellos que buscan la aprobación de Dios no tienen nada de qué avergonzarse, y esos que buscan la aprobación de Dios usan bien la palabra de verdad. Tienen esas dos características los que buscan la aprobación divina. No se avergüenzan de nada, porque cada paso que dan es aprobado por Dios. Y lo segundo es, usan bien la palabra de verdad. Me gusta eso porque no está hablando de alguien que habla la palabra, está hablando de alguien que usa la palabra. Porque la palabra de Dios no fue para solamente ser hablada, fue para ser vivida, para ser manifestada, expresada en todo lo que yo emprendo. Esa palabra usa bien tiene que ver con hacer una línea recta, tiene que ver con arar un surco de manera correcta y de manera precisa y de manera directa. Así mismo somos tú y yo con la palabra de Dios. La trazamos bien, la trazamos puntual. No buscamos nuestra conveniencia, no buscamos lo que nos conviene, no buscamos lo que nosotros anhelamos. En la palabra de verdad nosotros podemos emprender y caminar sabiendo que en ella está la aprobación de Dios. Este que te habló es el pastor Andrés Campo en esta mañana de lunes, deseándote y pidiéndole a Dios que nuestro mayor deseo hoy sea su aprobación. Que sea Él aquel que aprueba nuestros pasos y no nosotros los que buscamos nuestra conveniencia. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.